muchos ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la lección número 1 de nuestro estudio panorámico del Antiguo Testamento. Nuestro maestro será el reverendo Christopher Gurnall Smith. Hello, I'm very glad that today we have this opportunity to be together and look at the Bible. Es un gran placer para mí reunirme con ustedes para estudiar la Biblia. The Bible is the Word of God. La Biblia es la palabra de Dios. In fact, it comes from two Greek words. Proviene la palabra Biblia de dos palabras griegas. Ta biblia, meaning the books. Ta Biblia, que significa los libros. This is an expression, a word that was used by the early Christians. Esta es una expresión, un conjunto de palabras que utilizaban los primeros cristianos. From about 150 after Christ. Y creemos que se empezó a utilizar más o menos 150 años después de Cristo. They called this book the books, ta biblia. Le llamaban a este libro ta Biblia, los libros. There are two parts in it. Existen dos partes en este libro. The Old Testament and the New Testament. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. In the Old Testament, there are 39 books. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros que la componen. In the New Testament, there are 27 books. En el Nuevo Testamento se incluyen 27 libros. So the Bible is a book of books. Así de que la Biblia es un libro de libros. One book which contains 66 books. Un libro que contiene 66 libros en total. Now, a Christian might ask this kind of question. Ahora, los cristianos podrían hacerse la siguiente pregunta. I've got a New Testament. Como yo tengo el Nuevo Testamento, Why should I read an Old Testament? ¿de qué me sirve a mí estudiar el Antiguo Testamento? Well, if you have your Bible, Si tiene usted su Biblia, open it at Matthew chapter 1, verse 1, puede usted leer en el primer versículo de San Mateo y del primer capítulo, and you'll see exactly why. y usted se dará cuenta de por qué es importante. Look at the first verse in the New Testament. Entonces veamos este primer versículo del Nuevo Testamento. This is what it says. Dice lo siguiente: The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Now, who is David? Ahora, ¿quién es David? Who is Abraham? ¿Y quién es Abraham? The New Testament is telling us that Jesus Christ is the son of David and the son of Abraham. El Nuevo Testamento nos está indicando aquí que Jesucristo es el hijo de David y el hijo de Abraham. But if we want to know who these men are, Pero si queremos nosotros entender quiénes son estos señores, we need to look at the Old Testament. tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. David, we find him in 1st and 2nd Samuel. Encontramos la historia de David en primera y segunda de Samuel. And Abraham, we need to go back to the book of Genesis, the first book in the Old Testament. Y para estudiar a Abraham tenemos que ir al primer libro del Antiguo Testamento, al Génesis. Let me quote a verse from Matthew. Me gustaría citarles un versículo de San Mateo. Look at Matthew chapter 2, Veamos el capítulo 2 de San Mateo. verse 6. Y veamos el versículo 6. Let's start at verse 5. Empezaremos a leer desde el versículo 5. They said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Dice así en San Mateo capítulo 2 versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Now what's he talking about? Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? To find the meaning of it, we have to go back to the Old Testament, Para entender este pasaje bíblico tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. to the book of Micah, chapter 5, verse 2. Tenemos que ir al libro de Micaías, capítulo 5, versículo 2. A verse written about 700 years before Jesus was born.
Es un versículo de la Biblia que se escribió unos 700 años antes de que naciera Jesucristo. Prophesied exactly where the Messiah, the Christ, would be born. Y es un pasaje bíblico que profetizaba precisamente dónde nacería el Cristo. The New Testament here is referring back to the Old Testament prophet. Entonces encontramos aquí el Nuevo Testamento citando a un profeta del Antiguo Testamento. Let's stay in Matthew 2 for a moment. Pero permanezcamos aquí en San Mateo capítulo 2. Look at verse 15. Veamos ahora el versículo 15. We read that Jesus with Mary and Joseph were in Egypt until the death of Herod. Podemos leer aquí un poco antes de que Jesucristo estuvo con su madre y con José en Egipto hasta que murió Herodes. That it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. Y entonces dice ese versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Now what does that mean? Ahora, ¿qué significa esto nuevamente? Again, we go back to the Old Testament. Tenemos que ir para entenderlo al Antiguo Testamento. Hosea chapter 11 verse 1. A Oseas capítulo 11 versículo It's 1. referring in fact to the Exodus, Se refiere en realidad acerca del Éxodo, which was when the Israelites left Egypt and were freed by God. y ese pasaje en Oseas se refiere a cómo pudieron salir de Egipto el pueblo de Israel y Dios los ayudó a escapar. And bearing the promises of God, they crossed the Sinai desert into the land of Canaan. Ellos cruzaron el Sinaí, el desierto de Sinaí, y pudieron llegar a Canaán con las promesas de Dios. And when Jesus came out of Egypt, crossed the same Sinai desert and came into the land of Israel, Y cuando Jesucristo, que también había estado en Egipto, cruzó el mismo desierto para regresar a Israel, the Holy Family was enacting on a small scale the event of the Exodus. la familia santa estaba como repitiendo, volviendo a actuar, volviendo a hacer ese mismo éxodo de Egipto a Israel. What the writer Matthew is telling us in the New Testament Lo que aquí nos está presentando el escritor Mateo en el Nuevo Testamento is that God called his people Israel out of Egypt at the time of the Exodus, nos está diciendo que el pueblo de Israel salió en el tiempo del éxodo desde Egipto, and that the whole of their salvation history was leading forward to the coming of Christ. y que toda la salvación de Egipto de ese momento estaba ahora cumpliéndose con Jesucristo, que estaba haciendo lo mismo. And that is represented by Christ himself reenacting as a tiny baby the event of the Exodus. Entonces tenemos a Jesucristo como un pequeño bebé volviendo a hacer ese mismo acto simbólicamente del éxodo. So the whole of God's redemptive plan and purposes in Israel was now in that little baby. Entonces todo ese plan de redención que Dios tenía para el pueblo de Israel se estaba cumpliendo en ese pequeño bebé. Let's stay in Matthew chapter 2. Continuemos aquí estudiando San Mateo capítulo 2. Look at verse 18. Veamos ahora el versículo 18. Again, if we start from verse 17, Y empecemos a leer desde el versículo anterior, el we 17. find that King Herod, trying to kill Jesus, had killed the babies of Bethlehem. Y podemos estudiar de que un poco antes habíamos visto que estaban matando a todos los bebés tratando de encontrar y matar a Jesucristo. Verse 17. Entonces el versículo 17 dice, Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, A voice was heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because they are no more. voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. This is a reference again to the Old Testament. Nuevamente encontramos aquí una referencia al Antiguo Testamento. Jeremiah chapter 31 and verse 15. Se refiere a Jeremías capítulo 31, versículo 15. So you can see that reading through the New Testament
it refers back to the Old Testament. Así de que podemos darnos cuenta de que al estar leyendo el Nuevo Testamento, constantemente hay referencias al Antiguo Testamento. We cannot even begin in the New Testament in Matthew chapter 1 and 2 without referring back to the Old Testament. Nos damos cuenta que no podemos ni siquiera empezar a leer los primeros dos capítulos del Nuevo Testamento, este capítulo 1 y 2 de San Mateo, sin referirnos a lo que sucedió anteriormente. When Jesus was in the desert being tempted by Satan, Cuando Jesucristo estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, 3 times Jesus said, 3 veces dijo Jesús, "It is written." está escrito. What did he mean? It is written. ¿Y qué estaba él dando a entender al decir está escrito? He meant it is written in the Word of God. Estaba él diciendo que está escrito en la palabra de Dios. And each time he quoted the Old Testament. Y cada una de esas veces citó el Antiguo Testamento. Jesus Christ regarded the Old Testament as the Word of God. Jesucristo veía el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. So how should any Christian regard it? Entonces, ¿cómo debemos nosotros de ver ese Antiguo Testamento? Jesus Christ regarded it as having authority. Jesucristo veía el Antiguo Testamento como un libro con autoridad. So should not a Christian do the same? ¿No debemos nosotros como cristianos hacer lo mismo? If in the New Testament you go past the Gospels Si pasamos nosotros más allá de los evangelios en el Nuevo Testamento and you go on into the letters of Paul, y leemos, por ejemplo, las cartas de San Pablo, if you have read Romans or Galatians, si ha leído usted Romanos o Gálatas, very often the Apostle Paul talks about the law. oirá usted cómo dice San Pablo muchas veces se refiere a la ley. What does he mean, the law? What is this law? ¿Qué está él tratando de decir con eso de la ley? ¿Cuál ley? He means the law of the Old Testament, Se refiere a la ley del Antiguo Testamento, the law of Moses, la ley de Moisés, which you find in Exodus and Deuteronomy. la cual encontramos en Éxodo y Deuteronomio. Now, again, if you continue in the New Testament to the book of Hebrews, Ahora nuevamente, si continuamos leyendo en el Nuevo Testamento hasta el libro de Hebreos, it is absolutely impossible to understand that book without reading also the book of Leviticus in the Old Testament. nos damos cuenta que es imposible entender el libro de Hebreos si no leemos antes el libro de Levíticos. The book of Hebrews talks about the Old Covenant and the New Covenant. El libro de Hebreos habla mucho acerca del antiguo pacto y del nuevo pacto. Well, what is this Old Covenant? ¿Y cuál es ese antiguo pacto? It's the Old Testament. Es el Antiguo Testamento. Again, if you go to the very end of the New Testament, Ahora nuevamente, si nos vamos hasta el final del Nuevo in the Testamento book of Revelation, y leemos Apocalipsis, you will find it's full of word pictures. se dará usted cuenta de que está lleno de palabras que son muy pictóricas, From the book of Daniel, que se refieren al libro de the Daniel, book of Ezekiel, del libro de Ezequiel and from the book of Isaiah. y del libro de Isaías. All of these, of course, are in the Old Testament. Todos estos libros obviamente están en el Antiguo Testamento. Now, the term, the Old Testament, Ahora, este término que utilizamos, el Antiguo Testamento, is a Christian description es una descripción cristiana of the books given by God de los libros que Dios mismo dio to the Jewish people, a la gente judía and which are related to the Old Covenant y que son libros que están relacionados a ese pacto antiguo que Dios tenía con su pueblo. which God gave to Israel through Moses at Mount Sinai. Es un pacto que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí para tener una relación especial con el pueblo de Israel. The word covenant is a word we're going to come to later, La palabra pacto la vamos a estudiar más adelante, but it means a special agreement which ties people together. pero significa un tipo de acuerdo el cual enlaza a las personas. And in the Old Covenant, God tied himself with the people of Israel. Y en el antiguo pacto, Dios estaba enlazando con el pueblo de Israel. And that covenant did achieve certain things. Y ese pacto pudo lograr ciertas cosas, But it was part of a process leading forward to the new covenant, pero era parte de un proceso que nos llevaba al nuevo pacto, in which Jesus
Christ became the middleman, the mediator between God and us. Y en ese nuevo pacto, Jesucristo sería el mediador, sería el individuo, el hombre entre Dios y los humanos. And to understand both Old Testament and New Testament, Y para poder entender nosotros el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, we need to understand the relationship between these two covenants. tenemos que entender muy bien la relación que hay entre estos dos pactos. Now, a few moments ago, I quoted references from the Old Testament that are in the New Testament. Ahora, hace un momento yo cité algunos lugares del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo Testamento. The New Testament contains at least 295 separate references to the Old Testament. El Nuevo Testamento contiene por lo menos unos 295 diferentes referencias que citan específicamente el Antiguo Testamento. 224 times it is introduced by a formula of words such as "it is written" or "God says." Y por lo menos unas 224 veces el Nuevo Testamento introduce estas citas bíblicas del Antiguo Testamento con la frase escrito está escrito o Dios dice lo siguiente. And this refers to at least 278 verses from the Old Testament. Y eso se refiere a un total de unas 278 diferentes citas del Antiguo Testamento. In referring to these verses, Y al estarse refiriendo a estos at versículos, least 56 times, por lo menos unas 56 veces, the writers in the New Testament refer to God as the author of those Old Testament verses. por lo menos unas 56 veces se refiere a cómo Dios es el autor de esos versículos que aparecen en el Antiguo Testamento. Now, there are 41 occasions Ahora, existen unas 41 ocasiones when in the New Testament cuando en el Nuevo it Testamento says this, dice lo siguiente, quoting the Old Testament, y nuevamente citando el Antiguo Testamento, God says, Dios dijo, not God said, no Dios dijo en el pasado But- tiempo, sino Dios dice. God says. Dios dice en el tiempo presente. In other words, the New Testament writer did not regard it as something which was finished completely. O sea que los lectores y los escritores del Nuevo Testamento nos estaba indicando que no era algo que Dios ya había terminado en el Antiguo Testamento. Not that it just was the Word of God then, but it is the Word of God now. O sea, no que fue la palabra de Dios para ese tiempo, sino que es la palabra de Dios ahora en el presente. And that's very important for any Christian. Y eso es muy importante para todos nosotros que somos cristianos. Now, if you actually start reading the Old Testament, Ahora, si usted empieza a leer el Antiguo Testamento, you'll find there's a lot of history in it. se va a dar usted cuenta de que hay mucha historia. Now, why so much history? Ahora, ¿por qué es importante tener tanta historia? Now, I believe theology is important. Ahora, yo creo que la teología es importante. I believe we need it. Yo creo que la necesitamos. But it's interesting that in the Bible, you will nowhere find a philosophical treatment of the nature of God. Pero encontrarán ustedes que en ningún lugar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos algún estudio filosófico acerca de la naturaleza de Dios. Instead, you find history, whole books of it. Más bien encontramos historia, libros completos de historia. Why? ¿Por qué? For several reasons. Yo creo que son varias las razones. First, God does not offer himself to us just as an object of philosophical ideas. En primer lugar, Dios no se nos presenta a nosotros simplemente como algo que nosotros podemos estudiar filosóficamente. He comes to us, Él llega a nosotros he demands a response from us, y Él exige de nosotros una respuesta. and the histories of the Old Testament Y entonces las historias que aparecen en el Antiguo Testamento are examples of how God has helped people. son ejemplos de cómo Dios ha ayudado a las personas. It's an endless display Es una lista continua of God in action, de Dios en acción, saving,
salvando, judging, juzgando, intervening in the lives of people, interviniendo de ciertas maneras en las vidas de las personas even determining the destinies of nations. y hasta determinando qué es lo que sucedería para naciones enteras. Now, let me use a little illustration here. Quisiera darles una pequeña ilustración. When I got married, Cuando yo me casé, over 27 years ago, hace ya más de 27 años, I did not get a psychologist's report on my wife. a mí no se me dio un estudio psicológico acerca de mi esposa. I did not get a document saying she has this and this and this in her nature. A mí no se me entregó un estudio que decía en la naturaleza de su esposa existe esto y esto y esto. We got married, Nos casamos and over 27 years we've been together, y llevamos ya 27 años juntos, through times when life has been easy, pasando algunos tiempos en los cuales la vida ha sido and muy times fácil when life has been difficult. y luego en periodos en cuando la vida ha sido difícil. And through our experience of living together, Y a través de ese tiempo y nuestra experiencia viviendo juntos, we have really got to know one another. nos hemos conocido muy bien. Now, I think that my experience of that is far more informing than simply a medical document about my wife. Ahora, yo creo que esos años que yo he pasado con mi esposa, mi experiencia es mucho más importante que cualquier documento que me podría haber dado un psicólogo acerca de So ella. what you have in the Old Testament Así que lo que tenemos en el Antiguo Testamento is not an abstract or even theological document about the nature of God. no es un documento abstracto, ni filosófico, ni teológico acerca de la naturaleza de Dios, But you have the interaction of God with a man called Abraham. sino más bien es la relación e interacción que ha tenido, por ejemplo, un hombre Abraham con Dios. You have the interaction of God with a man like Jacob, Tenemos la relación de un hombre como Jacob, la relación que él tuvo con Dios. and another man called Moses, Y luego otro hombre llamado Moisés. and a lady like Ruth. Y una mujer como Ruth. And so we could go on with men and women, Y así podríamos nosotros ver los diferentes hombres y las diferentes mujeres. some of them rich, some of them poor, Algunos ricos, otros pobres. some of them great people, some very ordinary people. Algunas personas grandiosas, otras personas muy ordinarias. Some were kings and some were farmers. Algunos rancheros y otras personas gentes del campo. Sometimes you have how God interrelated with a community, Encontramos también veces cómo Dios participaba con comunidades a enteras, family, con familias, a village, con alguna pequeña a villa, tribe, o alguna tribu, a city, o una a ciudad, whole nation. o toda una nación. And in this interaction, you see what God is like in many different kinds of situations. Y al estar viendo nosotros esa relación con una variedad de situaciones, conocemos a You Dios. see the mercy of God, Podemos ver la misericordia the de love of Dios, God. su amor. You also see the righteousness of God También vemos la justicia de Dios and the judgment of God. y también cómo Dios juzga a las And from personas. all of these experiences, a living picture is created of God. Y entonces, viendo todas estas experiencias, vemos nosotros y podemos analizar a un Dios vivo. One of the great theologians of this century Uno de los grandes teólogos de este siglo was a man called Karl Barth. se llamaba Karl Barth. He said this: Y él dijo lo siguiente: the task of theological reflection and of preaching does not begin at all with abstract ideas, but with the reality of God's action. Él dijo que el trabajo de la reflexión teológica y de la enseñanza o de la predicación no debe empezar con ideas abstractas, más bien debe ser una realidad acerca de la acción o de las acciones de Dios mismo. Barth describes it like taking a film, a movie film, of a bird flying. El teólogo Barth estudia esto de la relación con Dios como si fuera una película en la cual estamos viendo a una ave que está volando. Now, three men take that film, Ahora, digamos que tres diferentes hombres tienen esa película. and you know that a movie film is actually made of little still photographs, one after another, very quickly. Y como usted sabe, las películas, los videos, son muchísimas pequeñas fotografías que se están moviendo rápidamente. So, you get 24 of these in 1 second.
Así de que dicen que vemos más o menos 24 de estas fotografías por segundo. One man looks at the picture of the bird, Ahora tenemos a un hombre que está viendo la fotografía de esta ave and he says, look, the wings are up. y dice, mira, esta ave, este pájaro, tiene las alas levantadas. A bird flies with its wings up. Entonces él dice, pues las aves vuelan con sus alas levantadas. Another man looks at the picture, Pero hay otro hombre que ve otra de las and fotografías it's at the end of the wing stroke of the bird. y está viendo una fotografía donde el ave ya tiene totalmente hacia abajo sus alas. And he says the bird flies with its wings down. Y él dice, no, las aves vuelan con sus alas totalmente bajadas. No, says the third man, you're both wrong. Y el tercer hombre dice, no, ustedes los dos están mal. He looks at another picture, Porque él ve otra and fotografía the bird has its wings out sideways. y en esa fotografía el ave tiene extendidas totalmente sus He alas. says a bird does not move its wings up or down, they're only sideways. Y él dice, las aves en realidad no mueven sus alas ni hacia arriba ni hacia abajo, más bien las tienen totalmente extendidas siempre. Of course, they're all right and they're all wrong. Claro, los tres están totalmente bien y totalmente mal. If you really want to see how a bird flies, Si de verdad queremos nosotros saber cómo es que vuelan las aves, you must look at all of the pictures together as a movie. tenemos que ver todas las fotografías en movimiento, como una película. And you see that the bird is moving its wings up and sideways and down and back again. Y podemos nosotros ver que las aves levantan las alas y las bajan, y así es como vuelan. And that's what you find as you read through the Old Testament. Eso es lo que nosotros nos encontramos al estar leyendo el Antiguo Testamento. You see God moving through the lives of hundreds of people. Vemos cómo Dios se mueve a través de cientos de personas. You see God in many kinds of different situations. Vemos a Dios en muchísimas diferentes situaciones. And God does not change. Y Dios no cambia. But you see that He will do one thing in one situation and another in another. Pero vemos cómo Dios hace ciertas cosas en una situación, pero luego hace otras en otra situación. You can take verses out of the Bible which show the God of the Old Testament as being always full of judgment. Si nosotros tomamos solamente ciertos versículos del Antiguo Testamento, pensaríamos que Dios es nada más un Dios de justicia. But you can take others which show Him always as a God of forgiveness and mercy. Pero podemos tomar otros versículos y pensar que Dios es solamente un Dios de perdón y de misericordia. The truth is in both. La verdad es que Dios es las dos cosas. Now there's another reason why history is very important. Ahora, hay otra razón por la que la historia es muy importante. Have you ever met a person who had the medical condition of amnesia, of complete forgetfulness? ¿Ha conocido usted alguna vez alguna persona que tiene esa enfermedad que le llamamos la amnesia? O sea, que han olvidado todo su pasado. Sometimes a person will be in an accident Algunas veces algún individuo tiene un accidente and they'll get a knock on the head, y se golpean la cabeza and this person doesn't know who he is. y entonces las personas olvidan quiénes son. He doesn't recognize people. No reconocen a personas, He's forgotten who are his friends. olvidan quiénes son sus amigos, He does not know where he lives. no saben dónde viven, He does not know his own name. no saben su propio nombre, He does not know who his parents were. no saben quiénes son sus padres. He has forgotten everything. Han olvidado todo los que tienen amnesia. That's very sad. Es una situación muy triste, It's very tragic. muy trágica. Now, a people together without history are like a man who's lost his memory. Ahora, un grupo de personas que no recuerda su historia es como un individuo que tiene amnesia. And if we regard ourselves as New Testament Christians, Y si nosotros nos creemos como cristianos del Nuevo Testamento, we must have the memories of the Old Testament. tenemos que llevar con nosotros el recuerdo del Antiguo Testamento. The New Testament, in some ways, is already in the Old Testament. Hasta cierto punto, el Nuevo Testamento ya está incluido en el Antiguo Testamento. Promises of a Redeemer who would come. Aparecen las promesas de ese Redentor que vendrá, por The ejemplo. forgiveness of sins. El perdón de los pecados. The creating of a people for God. Cómo Dios crearía un grupo de personas que lo seguirían a Él. So we can say the New Testament is in the Old, but concealed. Así que podemos decir que el Nuevo Testamento está dentro del Antiguo Testamento, pero está cubierto. The Old Testament
is in the New Testament revealed. El Antiguo Testamento está dentro del Nuevo Testamento, pero ya revelado. What we are today is the result of what happened yesterday. Lo que nosotros somos hoy día es resultado de lo que hicimos, de lo que fuimos ayer. What we do today will shape tomorrow. Y lo que nosotros hacemos hoy día también va a afectar nuestro futuro, nuestro mañana. So you can see there are reasons why there is history in the Old Testament. Entonces pueden ustedes darse cuenta de la importancia de la historia del Antiguo Testamento. In fact, the Old Testament includes several different kinds of literature. De hecho, encontramos varios diferentes tipos de literatura en el Antiguo We Testamento. call these kinds or genres of literature. Son diferentes tipos o diferentes géneros de literatura. History, we've referred to, Encontramos historia, como ya lo comentamos, but also poetry, pero también se encuentra poesía, wisdom literature, encontramos literatura de sabiduría, and prophecy. además profecía, And you look through the Bible and you see all these different kinds of writings. y encontramos en la Biblia todos estos diferentes tipos de And escrituras. they're all so different. Y son tan diferentes. How can we make sense of them? ¿Cómo podemos nosotros de verdad entender And esta yet, información? through all of it, there's a sense of unity. Pero de todos modos, con todos estos diferentes géneros, de todos modos hay una unidad. The Bible does not have uniformity, No encontramos uniformidad en la Biblia, but it does have unity, pero sí tiene unidad. organic unity. Es una unidad orgánica. If you look at a flower, Si usted ve una flor, you have leaves, ve usted las hojas, you have a stem, ve usted el tallo and you have the flower with its petals. y ve usted la flor con sus pétalos. But it's not three different plants, it's one plant. Pero no son tres diferentes plantas, es una sola planta. It has organic unity, Tiene una unidad orgánica, but it is diverse. It does not have uniformity. pero no tiene uniformidad, es muy diverso. And under the ground, there are roots as well. Y luego abajo encontramos raíces abajo de la tierra. And so it's the same in the Old Testament. Así es también con el Antiguo Testamento. There is a unity that runs right through it and through the New Testament. Encontramos unidad por todo el Antiguo Testamento e inclusive el Nuevo Testamento, But it's not uniformity. pero no es uniforme. Now, another thing to look at with the Old Testament is the way it uses language. Otra cosa que es muy importante de estar estudiando el Antiguo Testamento es darnos cuenta cómo se utiliza el lenguaje. We ourselves use language in very different ways at times. Nosotros mismos en diferentes momentos utilizamos el lenguaje de diferentes formas. We must be careful in the way we interpret the Bible. Tenemos que tener cuidado en cómo interpretamos la Biblia. If I make some kind of a statement, Si yo hago una declaración, somebody could go outside and repeat that, alguien podría salir de este cuarto y repetirlo, and they might say, Christopher said this. y podrían ellos decir que están repitiendo lo que dijo Christopher, But they would take it out of context. pero estarían posiblemente presentándolo totalmente fuera de contexto. They would make me mean something which is not what I really meant to say. Podrían ellos estar repitiendo algo que en realidad no era lo que yo había dicho. Words must be looked at in context. Las palabras se tienen que estudiar en su contexto. So, I mean, take the New Testament. Así que veamos el Nuevo Testamento. The devil comes to Jesus and says, Si ustedes recuerdan, el diablo vino a Jesucristo y dijo, if you then quote the words of the devil, ahora si usted está citando las palabras del diablo without saying it is the devil who is tempting Christ, y no dice usted que es el diablo el que está hablando y and say, tentando a the Cristo, Bible says, and then quote from Satan, entonces usted dice, la Biblia dice, y luego cita usted lo que dijo el diablo, you've made it mean the very opposite of what it's saying. está usted haciendo que diga exactamente lo opuesto de lo que en realidad enseñan las Escrituras. So if you see a verse, you must put it in its context. Entonces, si ve usted un versículo de la Biblia, si lo está leyendo, estúdielo en su contexto. First, in the chapter. Primero, lea ese versículo en relación al capítulo. But that's not enough. Pero eso no es suficiente. Because in the Old Testament, in the book of Job,
Pero eso no es suficiente porque, por ejemplo, en el libro de Job, Some of the people who were arguing against Job algunos de los individuos que están peleando, que están argumentando en contra de Job, made very long speeches dieron algunas declaraciones, tuvieron unas conversaciones muy largas con Job which last for several chapters. y que a veces incluyen varios capítulos. And later God contradicts them. Y luego Dios mismo los contradice a ellos. So you've got to look at the chapter in the context of the whole book. Así que tiene usted que estudiar ese capítulo en el contexto de todo el libro de Job. And that's not enough. Y eso tampoco es You've suficiente. got to look at the whole book in the context of the historical background. Tiene usted que estudiar todo ese libro en el contexto histórico. And the historical background in terms of its culture. Y luego ese aspecto histórico, ese contexto histórico, tenemos que estudiarlo bajo un estudio cultural. And then you've got to look at the literary genre or literary type. Y luego tenemos que ver qué tipo o qué género literario es el que se está usando. Because in poetry I may make statements which are not scientific. Porque, por ejemplo, con la poesía yo puedo hacer ciertas declaraciones que no son necesariamente I científicas. may say the sun rises and goes up. Yo puedo decir, por ejemplo, el sol sube hasta el cielo. There's nothing wrong with saying that. No hay nada mal con decir eso. But a scientist will tell you that the earth is actually turning around. The Pero un sun has not moved. Un científico podrá decir que en realidad el sol no se ha movido. La tierra es la que ha dado vuelta. It depends how we are using language. Entonces depende de cómo estamos nosotros utilizando el idioma. And that's what we must look at in the Old Testament. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos que estudiarlo de esa manera. We must ask two questions when we read the Old Testament. Al estar leyendo el Antiguo Testamento, tenemos que hacernos dos preguntas. First, what did it say to the people when it was written? En primer lugar, ¿qué es lo que le estaba indicando este pasaje a la gente de su tiempo? And then secondly, what does it say to us now? Y luego en segundo lugar, ¿qué es lo que me dice a mí ahora en el presente? I think it's important in this series of talks on the Old Testament Yo creo que es muy importante al estar nosotros haciendo este estudio panorámico del Antiguo Testamento, to just say a little bit about what we are talking about and what we're not talking about. creo que es importante que digamos, que expliquemos qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que no vamos a estudiar. Some of the aspects of the Old Testament we might deal with in university. Algunos de los aspectos sobre el Antiguo Testamento se estudian en las universidades, In seminary or in Bible college en algunos seminarios o en algunas escuelas bíblicas, are not going to be included in what I'm saying. y nosotros no podremos incluirlas en nuestro estudio aquí. Now, that does not mean that these questions are not important. Ahora, esto no significa que esos aspectos y las preguntas que contestan ellos en sus estudios no sean importantes. Claro que sí lo son. In fact, that many of those questions are very important. Claro, muchas de esas preguntas que ellos pueden contestar en sus estudios son muy But importantes, they're not the purpose of this series of talks. pero no están dentro del propósito de este curso que les estoy yo presentando. Just let me give an example here. Quiero darles un ejemplo. In the matter of the authorship of the books, who wrote them? Por ejemplo, con relación a quiénes son los autores que escribieron los diferentes libros. In the case of the book of Amos, Por ejemplo, el libro de Amós. we read in chapter 1, verse 1, about how the book was written. Nosotros encontramos en Amós capítulo 1, nos dice acerca de cómo fue escrito el libro. It says this: Y dice, the words of Amos, who was among the sheep breeders of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. y entonces nos habla aquí en esta sección de Amós, si gusta usted leer en Amós capítulo 1, versículo 1, da unas referencias acerca de cómo fue escrito y quién lo escribió y el tiempo en que había sido. So, that's fairly easy to date. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta al leer esas palabras de Amós que dice acerca de que en ciertos días del rey Usías, y por ese texto podemos darnos cuenta de la fecha.
It's during the reign of King Jeroboam II of Israel. Era un tiempo en que Jeroboam, que era hijo de Joás, era el rey. And he reigned from about 793 to 753 before Christ. Y sabemos que él fue rey más o menos los años 793 a 753 antes de Jesucristo. So we know who wrote the book of Amos and when. Entonces nosotros sabemos quién fue el que escribió el libro de Amós y más o menos cuándo lo hizo. But if you look at the book of Psalms, Pero si pasamos, por ejemplo, al libro de Salmos, it's much more complicated. es mucho más complicado. Some of the Psalms were written by David. Algunos de los salmos fueron escritos por el rey David, Others were written by Asaph. otros fueron escritas por el señor Asaf. Others were written by a group of people called the sons of Korah. Y hay otros que se llaman los hijos de Cora que escribieron otros de los And salmos. so on with other writers. Y tenemos otros escritores también. Now, at some time, these psalms were collected, Ahora, hubo un momento en que se recolectaron todos estos salmos, but they existed separately before they were collected. pero existían separadamente todos ellos antes de que fueran reunidos. And first, they were brought together into 5 small books. Y primero estos salmos comprendieron 5 diferentes libros. 5 books of psalms. Eran 5 libros de And salmos. then these 5 were brought together into one book. Y luego estos 5 libros se incluyeron en un solo libro. Now, if you look at the book of Proverbs, you see the same kind of a thing. Y si usted ve, por ejemplo, el libro de los Proverbios, tenemos algo parecido. Different proverbs were written by different people at different times and then brought together. Tenemos diferentes proverbios escritos por diferentes personas que después se recopilaron. Again, if you look in the book of Joshua, Y si encuentra usted también, digamos, el libro de Josué, in Joshua chapter 10, verses 12 and 13, por ejemplo, en Josué capítulo 10 y en los versículos 12 y 13, there's a short poem. encontramos ahí un And pequeño then poema. then it says, is not this written in the book of Jasher? Y luego nos dice, después de ese poema, dice, ¿qué no está esto escrito en el libro de Jaser? What's the book of Jasher? ¿Y cuál es el libro de Jaser? I don't know. Yo no sé. Nobody knows. Nadie sabe en realidad. It was obviously an early Israelite book of poems. Obviamente era un libro de poemas que tenían los israelitas de ese tiempo. We don't have that book today. Pero hoy día ya no encontramos ese libro. Does that mean part of the Bible has been lost? Ahora, ¿significa entonces que hemos perdido parte de la Biblia? No, it doesn't mean that. No, no significa eso. It simply means that when Joshua was written, that book was known. Solamente significa que cuando fue escrito ese libro de Josué, existía ese otro libro y era muy conocido. And the short poem, which we have in Joshua 10, Y el pequeño poema que encontramos ahí en Josué capítulo 10, was a well-known saying to the Israelites. era un poema, era un dicho que era muy conocido entre los israelitas. Now, there's a parallel to that in the New Testament. Ahora encontramos un paralelo para esto en el Nuevo Testamento. Several times, the Apostle Paul in the New Testament quotes Greek poets. Varias veces San Pablo en sus cartas cita a poetas griegos. Now, does that mean we've lost part of the New Testament? Ahora, ¿significa entonces que hemos perdido nosotros parte del Nuevo Testamento? No. Claro que no. Those Greek poets never were in the New Testament. Esos poetas griegos nunca estuvieron totalmente incluidos dentro de la Biblia. Paul just quoted from some well-known books of his time. Pablo tan solo estaba citando algunos libros que eran muy conocidos en su tiempo. And that was the case with Joshua and the book of Jasher. Y encontramos nosotros lo mismo en el libro de Josué cuando habla acerca, después del poema, acerca del libro de Jaser. The Bible was part of a culture. La Biblia era parte de una cultura. And we expect to hear about the culture they lived in. Entonces, podemos nosotros esperar que se nos enseñe, que se nos presente acerca de la cultura de ese tiempo. Now, when we come to the first 5 books of the Old Testament, the Pentateuch, Ahora, cuando estudiamos nosotros primeros 5 libros de la Biblia, lo que le llamamos el Pentateuco, there is a lot of discussion about when it was written and who wrote it.
encontramos muchísima discusión acerca de cuándo fueron escritos estos libros y quién los escribió. These are discussions which we're not going to go into in detail now. Y tampoco vamos nosotros a pasar tiempo estudiando ese problema. This is not the time and place for that kind of discussion. No es el momento aquí en este estudio para discutir sobre ello. Also, in our limited time together, Como tenemos un tiempo limitado, we will not be able to look at every book in the Old Testament. no podremos nosotros estudiar cada uno de los libros del Antiguo It's Testamento. just not possible in the time. No es posible con el tiempo que tenemos. The Old Testament is like a palace with many rooms. El Antiguo Testamento es como un gran palacio con muchos cuartos. And we don't have time to explore all of the rooms. Y no tenemos tiempo para explorar cada uno de los But what cuartos. we can do is get inside the building. Pero sí podemos nosotros aquí en este estudio entrar a ese And palacio. I hope to give you a few keys, Y yo espero darles a ustedes algunas and llaves you can use these to unlock the doors and then take your time to explore what's in the rooms. y esas serán llaves que usted podrá utilizar como claves para entrar a esos cuartos y para que usted mismo estudie esas otras áreas del palacio. So, we are not trying to create a deep academic introduction to every book. Así que no vamos nosotros a hacer un estudio académico de cada uno de estos libros. We're just going to get our toes wet. Más bien, nada más nos vamos a mojar un poco el pie. If you want to have a swim, you'll have to do that for yourself later. Si usted quiere empaparse totalmente y quiere nadar dentro de ese estudio, tendrá que hacerlo por usted mismo después. Let me say a little bit about the order of the Old Testament books. Déjeme nada más comentarle un poco acerca del orden de los libros del Antiguo Testamento. The order that we have of the books in the Old Testament El orden de los libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento is taken from a Latin translation of the Bible called the Latin Vulgate. viene de una traducción del latín vulgar, que es la que nos ha llegado. That in turn followed a Greek translation of the Old Testament. Y esa traducción seguía una traducción que también había sido hecha por los griegos. That Greek translation of the Old Testament, which existed at the time of Jesus, Y esta traducción del Antiguo Testamento que existía en el tiempo de Jesús, we call the Septuagint. le llamamos nosotros el Septuagint. So the Septuagint means the Greek version of the Old Testament. O sea, estamos hablando de la versión griega del Antiguo Testamento. So it was written actually in Hebrew Fue escrita, en realidad, en hebreo and parts in Aramaic, y algunas partes en arameo, and then it was translated into Greek, y luego fue traducido al griego and then into Latin, y luego al latín. and now it's in many, many languages. Y ahora está en muchísimos idiomas. But we still have the Hebrew version to go back to. Pero todavía tenemos nosotros la versión original en hebreo para poder referirnos a ella. Now, let's look at the order of the books as we have them. Entonces veamos cuál es el orden de los libros que tenemos nosotros. First comes the Pentateuch. En primer lugar tenemos el Pentateuco. That means simply 5 scrolls. Estamos hablando en realidad de 5 diferentes The manuscritos. 5 books of Moses. Estamos hablando de los 5 libros de Moisés. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Now, the name of each book gives the idea of its theme. Ahora, el nombre de cada uno de los libros nos demuestra cuál es el tema principal de cada libro. After the Pentateuch, we have the historical books. Después del Pentateuco tenemos los libros históricos. Joshua, Josué, Judges, Jueces, Ruth, Ruth, 1st and 2nd Samuel, Primera y Segunda de Samuel, 1st and 2nd Kings, Primera y Segunda de 1st Reyes, and 2nd Chronicles, Primera y Segunda de Crónicas, Ezra, Esdras, Nehemiah, Nehemías and Esther. y Esther. And all of these give history. Y todos estos libros son históricos. Then follow the prophets. Luego siguen los profetas. And we divide these into what we call the major or larger
prophets and the minor or smaller prophets. Y tenemos estos divididos en dos, que son los profetas mayores o los más importantes a lo mejor, y los menores o de menor importancia. Now, the major prophets, Ahora los mayores, Isaiah, Isaías, Jeremiah. Jeremías, The book of Lamentations is at the end of Jeremiah. el libro de Lamentaciones que está al final de Jeremías, Then Ezekiel and Daniel. luego Ezequiel y Daniel. Then, when we Lamentations, by the way, is just added because to Jeremiah, because he wrote it, he's associated with the book. Ahora, Lamentaciones está ahí puesto porque está asociado con Jeremías y fue escrito por él también. Then we have the minor prophets. Y luego tenemos los profetas menores. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. And then in the middle of all of that, we've also got some poetic books. Y luego, entre todos estos libros, tenemos los libros And poéticos. the poetic books were from many different periods of history. Y estos libros poéticos vienen de muchos diferentes periodos históricos. So we put those after the historical books and before the prophets. Así de que los ponemos estos libros después de los históricos, pero antes de los profetas. So, and in there you have Psalms and Proverbs, the wisdom literature, Job, Ecclesiastes. Encontramos ahí los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? Y Cantares y Job, que son los últimos estos libros acerca de sabiduría. So we have history, poetry, and prophecy. Entonces tenemos nosotros historia, poesía y profecía. Now, the Hebrew arrangement is rather different from that. Ahora, la manera en que dividían los libros los hebreos era bastante diferente. There we have the law, the Torah, Antes teníamos la ley o el Torah, prophets, including what are called the former and the latter prophets, teníamos los profetas, pero ellos ponían los profetas anteriores y luego los posteriores, and the writings. y luego lo que ellos llamaban las escrituras. Now, that Hebrew arrangement was the version that was used by Jesus himself. Ahora, esta versión, este orden de los libros, fue un orden que utilizó Jesucristo mismo. And we're going to look in our next time together Y en nuestra segunda sesión, juntos vamos a estudiar, at the Old Testament as Jesus used it. vamos a estudiar nosotros en nuestra siguiente sesión el Antiguo Testamento como lo utilizaba Jesús. And some of the references in the Gospel of Luke Y algunas de las referencias que aparecen en Lucas to how Jesus quoted the Old Testament nos enseñarán cómo citaba Jesucristo el Antiguo Testamento. can only be understood Y solamente podremos entenderlo if we know how the Jewish people had the order of the books, slightly different from ours. Esto afectará mucho en nuestra manera de estudiarlo si nos damos cuenta de que el orden de los libros era diferente del Antiguo The same Testamento de books. aquel tiempo, aunque son los mismos libros. No extra books, No tenemos libros none of them extras, taken away, no quitamos ninguno de los but a libros, different order. pero en un orden diferente. And Jesus used that order. Y Jesucristo utilizó ese orden. And that's what we're going to look at next time. Y lo estudiaremos en nuestra siguiente sesión. Thank you very much, and God bless you. Gracias y Dios lo bendiga.